todos los que han asistido. Para el caso de los que no hayan podido, pues vamos a compartir la grabación, espero que hoy mismo, de lo que sería la explicación del caso 4 del curso Gestión de Calidad, que es un desarrollo sobre auditorías. Esto, pero primero vamos a dar un aviso parroquial sobre lo que es la inscripción del cupo virtual del caso 3. El caso 3 se puede hacer de forma virtual o presencial. Yo los invito a que lo hagan presencial. Eh, Recuerden que en el foro de noticias se les dejó, está en varios de estos mensajes, pero podrían buscarlo acá como procedimiento solicitud, cupo de componente práctico virtual. Ustedes lo abren ahí, encuentran este formulario, lo diligencian y por este medio piden el cupo virtual. Yo hasta hoy volví a tener cupo virtual y pues de momento he gestionado 217 solicitudes de cupo virtual. Tengo 252 en este momento, entonces mientras la ingeniera Viviana sigue dando la web conference, yo sigo asignando los cupos de las personas que eh, me lo pidieron por el formulario, ¿sí? Y ahí bajo el correo que me dejaron, pues les vuelvo a confirmar el cupo virtual, ¿sí? Bueno, por ese lado eso me quedan estas personas, entonces atentos al foro de noticias, porque acá en el foro de noticias también se les ha dejado. En el foro de noticias también pueden encontrar esta comunicación que se llama gestión de calidad, grabación web conference caso 3. El fundamento teórico es el mismo para el presencial o el virtual, ¿sí? Pero este va pues orientado a explicar lo que es el virtual. Recuerden que el virtual, si no estoy mal, cerraba hoy, pero se les expandió tiempo hasta el sábado 12 de noviembre, por lo menos para entrega oportuna por evaluación. Tengan en cuenta entonces acá se les vuelve a presentar el formulario para solicitar el cupo, ¿sí? Hasta en este momento, si ustedes entran a este enlace, a este otro enlace que está debajo de la grabación, el que dice las asignaciones de cupos virtuales para estudiantes realizadas a la fecha 17 de octubre, pues están acá. Hoy vuelvo a actualizar este mensaje y esta lista está hasta el 17 de octubre, pero pues yo hoy por lo menos he asignado unos 30 cupos y me falta asignar otros 40. Entonces esta lista va a aumentar, esta lista la encuentran en el foro de noticias, en la última comunicación donde está la grabación. Ahí pueden ir mirando todas las personas pues que quedaron inscritas en el cupo virtual. ¿Listo? También me toca darles un aviso parroquial. Hay una tutora del curso que es la ingeniera Ingrid, ella pues de pronto confundió unos mensajes y publicó un mensaje o les envió a algunos un mensaje, se los voy a mostrar en pantalla, este mensaje del 18 de octubre a las 11:42 de la noche. Esto, así como ella lo envió, era solamente para los estudiantes que efectivamente tienen el cupo virtual y pues se les está avisando por el correo que registraron, ¿sí? Si a alguno les llegó este correo y lo tiene matriculado presencial o ya lo hizo presencial, omitan lo que pues fue una confusión de la tutora porque pues sí hay una información general que se les está enviando a todos los del curso, pero esta comunicación que envió ella no aplica. Todos los que me pidieron que les diera prioridad, sea por el Sky o por el correo institucional, ya he resuelto todas las solicitudes por ahí, me falta terminar de escribir las personas del formulario y revisar por correo interno quién más está pidiendo ese cupo virtual. Ese cupo virtual, la verdad, pues tengo para poder dar, ¿cómo les explico yo? Puedo dar cupos virtuales, digamos que a las solicitudes que tengo hoy. Ya las que me hagan este fin de semana van a tener que esperar hasta la próxima semana porque a mí me van dando los cupos de manera gradual. Sí, o sea, no es algo que yo pueda aumentar, entonces por eso me demoro asignándolos. Y bueno, entonces recuerden por el foro de noticias o si no me pueden contactar, lastimosamente este chat pues no como que no lo permite, pero me pueden contactar a natalia.molina@unad.edu.co, que es el correo institucional. Ahí estoy dando prioridad para, o sea, primeramente por el formulario que me llenaron, por el correo institucional también estoy evacuando los casos y los que me han escrito por Skype a natalia.molina.arevalo. Así me pueden buscar. Entonces, es muy importante
que si ustedes o sea, si les llega un comunicado mío, o sea, de parte mío, de que están inscritos en el virtual y no se encontraron en la lista, me comuniquen inmediatamente o por el correo institucional o por Skype para verificar qué pasó, si es que no guardo el cambio o no. Entonces, hoy les actualizo esta noche les actualizo pues los que están inscritos en el cupo, todavía me falta gestionar estos cupitos de acá y pues sigo revisando y pues recuerden que se expandió el tiempo. Si alguien tiene alguna consulta sobre la cuestión de los cupos del caso 3, quedó pendiente, pues acá, pero más que todo por el Skype, lo que tengan que decirme, natalia.molina.arevalo o por correo institucional natalia.molina@unac.edu.co. Entonces, los escucho, si no, pues pasamos directamente a lo que es el caso 4 con la ingeniera Viviana. Listo, ingeniera Viviana, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Listo, cuando quieras empezar. Listo. ¿Me confirman, por favor, si ven mi pantalla? En este momento no. No. Gracias. Listo. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Ahora sí, tutora. Sí, señor. Listo. Bueno, muchas gracias. Bueno, como les venía diciendo la directora de curso, el día de hoy vamos a hacer la socialización de la web conference caso 4, auditorías. Quien les va a acompañar en este espacio académico, Ángela Viviana Triana Gómez, tutora del curso. Y vamos a empezar para cumplir con el horario que tenemos pactado para esta sesión. Bueno, ustedes en el entorno de aprendizaje van a encontrar la guía de actividades y rúbrica de evaluación caso 4, auditorías del sistema de gestión de calidad ISO. La descripción de la actividad, bueno, el tipo de actividad es grupal, el momento de evaluación en el cual nos encontramos es intermedio, el puntaje máximo de la actividad son 100 puntos, la cual inició el 11 de octubre y finaliza el próximo lunes 14 de noviembre del 2022. ¿Qué se espera con esta actividad? Los resultados de aprendizaje. Establecer planes de mejoramiento continuo de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001 a partir de los hallazgos de una auditoría aplicada a un proceso. La actividad consiste en evaluar los resultados de un proceso con base de un estudio de caso de una organización donde se les presenta la caracterización de un proceso y se aplica un plan de auditoría para identificar oportunidades de mejora. Entonces vamos a entrar en materia. Primero les quiero hablar un poco sobre la integración de estos sistemas de gestión. Hoy en día encontramos en las organizaciones varios sistemas integrados de diferentes normas. La más conocida y a la que nosotros nos compete es el sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001. Y esta tiene un beneficio, como las otras, de integrar sus requisitos. Entonces, se pueden integrar con otros sistemas como la ISO 45001, que reemplazó a las OSAS 18001, relacionado a la parte de seguridad y salud en el trabajo, ISO 14001, ambiental, y otros sistemas como la 27001, que tiene que ver con la parte de seguridad de la información, 31000, que es gestión de riesgos, 28000 y 26000, que es la parte de responsabilidad social, 28000, seguridad de la cadena de suministros. Bueno, hay unos focos de cada uno de estos sistemas de gestión. En la ISO 9001, digamos que está orientado especialmente a la calidad del producto o servicios y se enfoca mucho en la parte de procesos, ¿sí? Tanto estratégicos como misionales o los que
llamamos cadena de valor y de apoyo. Estos tienden a que los productos y servicios generados por una organización cumplan con las satisfacciones y necesidades del cliente. En la ISO 14001 está enfocado a la prevención del impacto ambiental negativo, de acuerdo a las actividades realizadas por una organización y cómo esta puede afectar a la sociedad. Y la ISO 45001 trabaja en la minimización de riesgos de las tareas pues, que tienen que desarrollar sus empleados o colaboradores. Hay unos enfoques de acuerdo a cada norma relacionados a sus partes interesadas. Entonces, en la parte de calidad, que hace referencia a la ISO 9001, en entidades privadas, pues está orientada a partes interesadas como clientes, usuarios, proveedores, contratistas y empleados. Y en entidades públicas se implementa la NTC GP1000. En la parte ambiental, el referente pues es la ISO 14001 y partes interesadas está enfocada a las comunidades, al Estado y al ambiente. En la parte de seguridad y salud en el trabajo, ISO 45001, como parte interesada, está orientada a los empleados, contratistas, Estado y ARL, Administradora de Riesgos Laborales. En la parte de seguridad de la información, que es ISO 27001, orientado a clientes, empleados, proveedores, control interno, se maneja el mensicoso y también está orientado como partes interesadas, empleados, clientes, proveedores, Estado y sociedad. El enfoque de la gestión integral, cómo las normas se pueden integrar. Entonces, lo que se integra son los requisitos comunes. En las últimas versiones de estas 3 normas, pues hay una estructura de alto nivel y se llama así porque sus requisitos son similares. Entonces, se puede integrar fácilmente. En la 9001, digamos que es la base para la integración y allí lo primero que se hace es la identificación pues, de los requisitos que quiere el cliente y se maneja un ciclo de mejora continua, que es el ciclo de mejoramiento continuo o el llamado PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Se hace, bueno, es importante que haya una responsabilidad de la alta dirección de la organización, haya una administración de recursos, realización de productos y servicios y haya una medición y análisis y mejoramiento de los mismos. Finalmente, cumpliendo este ciclo, pues hay unas salidas, ya puede ser productos o servicios, donde se hace una comparación entre los requisitos exigidos por los clientes y pues finalmente si ese producto o servicio cumple o no con la satisfacción o las expectativas que tenía esa parte interesada. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Disculpe. Sí, señora. Es que ese tema de las entradas y salidas, ¿usted me podría de pronto dar un ejemplo así práctico porque siempre entiendo también como entradas algunos documentos y salidas algunos documentos también? Entonces Sí, no sé si me puedes dar un ejemplo así muy práctico como para yo sí tomar la idea. Sí, bueno, cuando hablamos de las entradas en un proceso, no solamente hablamos de materia prima, también podemos hablar de información, como tú lo dices. Entonces, por ejemplo, en la parte de, de la gestión documental, en un proceso de gestión documental, entonces, o en cualquier proceso, se necesita información de la planeación estratégica de la organización. Esa puede ser una entrada. En el proceso de las actividades, lo que se va a manejar es qué es lo que contiene esa planeación estratégica y cómo X proceso contribuye a dar cumplimiento a esa planeación estratégica. Entonces se hacen las actividades de acuerdo a
a esa planeación estratégica que se haya definido. Entonces, mi entrada va a ser esa información. Con esa información yo puedo hacer mis actividades y al desarrollar esas actividades yo produzco unos resultados. Esos resultados pueden ser otra información o puede ser ya un producto tangible, pero en este caso, como estamos trabajando la parte de información, pues obviamente va a ser información lo que se va a salir de ese proceso, ¿sí? Entonces, no solamente hablamos de recursos tangibles, sino también intangibles. ¿Listo? No sé si te quedó claro. Sí, señorita. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, esa es la parte de ISO 9001. En la 14001 y 45001 hay unas políticas que se deben establecer, igual que en la 9001. Cada norma pide una política de acuerdo al tema que se trata. Por ejemplo, en la 14001 se pide una política ambiental, en la 45001 una política de seguridad y salud en el trabajo y en la 9001 una política de calidad, ¿sí? Entonces, por eso a veces ustedes supongo que han percibido en algunas organizaciones que encuentran la política del sistema integrado de gestión, porque en un solo documento, en un solo lineamiento se ha integrado las tres. ¿Listo? Todas piden la parte de planificación, implementación, es decir, la ejecución de las actividades que se han planificado, y operación, se verifica que se haya cumplido lo planificado con lo ejecutado, se hace una revisión por parte de la gerencia y todo este proceso al final debe quedar un plan de acción y un plan de mejoramiento. Siempre estos sistemas tienden a hacer su verificación y obviamente a un plan de acción, un plan de mejora, porque nada es perfecto, ¿sí? Entonces, lo que nos enseña este tipo de normas es seguir todos los días mejorando. Los tipos de requisitos de un sistema integrado. Hay unos requisitos comunes, como les comentaba, por ejemplo, la política. Se puede establecer una política integrada, unos objetivos, unos programas integrados. La documentación o control de documentos y registros también. Recursos, funciones, responsabilidades, autoridades. En algunas organizaciones han establecido un solo manual, donde allí todos los requisitos que pide, en este caso las tres normas. La 45001, 9001 y la 14001 es las normas más comunes que hoy en día encontramos como integración en las organizaciones. A pesar de que también mucha gente está implementando la 26.000, la 27.000, la 31.000, que es la parte de gestión de riesgos, pero las más comunes son esas tres. La parte de competencia, formación y toma de conciencia, la parte de auditorías internas, no conformidades, acciones correctivas, revisión por la dirección. Requisitos homólogos, pues la parte de requisitos legales y otros requisitos, evaluación de cumplimiento legal, la parte de comunicación, participación y consulta, control operacional, preparación y respuestas de emergencia, seguimiento y medición de desempeño, control de equipos de seguimiento, análisis de datos y requisitos específicos, aspectos ambientales, que solamente la pide la 14001, toda la parte de infraestructura, ambiente de trabajo, diseño y desarrollo, planificación de realización del producto, procesos relacionados con el cliente, investigación de incidentes, que la pide solamente la 45.001, identificación y trazabilidad, propiedad del cliente, lo pide 9001, validación de los procesos de producción y prestación de servicios, satisfacción del cliente y enfoque al cliente. Esos serían como los requisitos, tanto comunes, homólogos y específicos,
que se debe tener en cuenta al momento de hacer la integración. Cada uno de los procesos que nosotros encontramos en las organizaciones deben tener unas caracterizaciones. ¿Y qué es una caracterización? Una caracterización es un documento donde nos permite conocer rápidamente qué hace cada proceso. Entonces, este es un esquema donde ustedes miran el nombre del proceso, cuál es su objetivo, es decir, el por qué. Aquí encontramos los proveedores. Los proveedores puede ser un proceso, ¿sí? Que era el ejemplo que yo les decía ahora. Por ejemplo, el proceso de direccionamiento estratégico. Vea una entrada. ¿Qué puede ser mi entrada? Una información, un documento. Y con esa información yo hago unas actividades. Y esas actividades o características yo les puedo planificar, ¿sí? ¿Qué actividades puedo hacer? Entonces, las planifico, las ejecuto, las verifico y en el actual pues miro qué puedo mejorar. En las salidas, entonces, las salidas pueden ser muchas, puede ser información, puede ser productos, efectos, riesgos, cumplimientos legales, impactos, ¿sí? Y esas salidas van, lo llamamos a un cliente o a un proceso, ¿sí? Y digamos que esto vuelve y hace el ciclo. En cada uno de los procesos vamos a encontrar unos documentos y esos documentos me van a decir el cómo se hace, unos responsables, unos registros donde se evidencien las actividades desarrolladas, unos requisitos, un recurso humano, con quién cuento para hacer esas actividades, qué recursos o con qué recursos los puedo hacer, los objetivos de ese proceso, las metas, los programas en los cuales se participa y pues definitivamente hay que hacer un control y seguimiento, por ende es importante establecer indicadores de gestión. Ahora bien, vamos a entrar al tema que vamos a desarrollar en el caso 4 del curso, que es el tema de auditoría. Entonces, ¿qué es una auditoría? Lo definimos como una comparación. Y ustedes me van a decir, ¿y por qué una comparación? Porque son los criterios que yo tengo. ¿Y qué son los criterios? Los criterios son los documentos que yo tengo para auditar un proceso o un sistema. ¿Qué documentos pueden ser? Pueden ser documentos legales, procedimientos establecidos por la organización, manuales, instructivos. En este caso, si vamos a auditar un sistema de gestión de calidad, pues un criterio es la norma ISO 9001, que contiene los requisitos que debe cumplir una organización para que su sistema podamos decir que sea conforme o no, versus las evidencias que se presentan, ¿sí? Entonces, es la comparación entre los criterios versus las evidencias. De aquí les traje un video para que lo miremos rápidamente de qué es la auditoría. ¿Será que no me reprodujo? No sé si solo soy yo, pero no,
No escucho ningún audio del video. No se escucha. Eso es lo que estamos hablando ahorita, que a veces cuando se reproducen los videos no. De todas maneras, si quieres, Ángela, Viviana, cuando yo tenga que compartir la grabación, pues comparto también el enlace del video, si te parece bien. Ah, listo, listo, listo. Ok. Entonces continuamos, ¿vale? Y compartir con audio, de pronto por ahí. A ver. Si quieren, hacemos para avanzar y además cumplir con el tiempo. Hacemos lo que nos dice la directora de curso. Cuando ella comparta la grabación, entonces comparte ahí el enlace para que ustedes puedan ver el video. ¿Listo? Y así vamos avanzando. Bueno, entonces, de acuerdo a la ISO 9000-2015, que es la norma, la cual contiene los fundamentos y vocabulario para un sistema de gestión de calidad, en su numeral 3.13.1, dice que la auditoría es un proceso sistemático. ¿Por qué nosotros decimos que es un proceso sistemático? Porque la auditoría es un proceso dinámico, hay unas actividades planificadas y rutinarias. Independiente porque los auditores no pueden evaluar su propio trabajo o proceso. Es decir, si yo soy líder de un proceso de la parte administrativa, no podría evaluar esa misma área, ¿sí? Documentado porque la norma nos pide como tal unas evidencias, unos procedimientos, ¿sí? Entonces, este proceso debe estar documentado dentro del sistema de gestión de calidad para obtener evidencia objetiva y evaluar de manera objetiva. Y pues se hace con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los requisitos de auditoría. Aquí les traje a colación unas definiciones como qué es el auditor, entonces la persona que lleva a cabo una auditoría, cliente de auditoría, organización o persona que solicita una auditoría, experto técnico, persona que aporta conocimiento o experiencia específica. Ejemplo, en este tipo de casos es cuando, por ejemplo, se va a auditar una clínica. Entonces se necesita como tal de pronto un médico o un especialista en cierto tema, ejemplo, dermatología, oncología, ¿sí? Entonces se necesita un experto técnico auditor. Observador, persona que acompaña, pero no audita. Auditado, organización que es auditada, equipo auditor, uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría, expertos técnicos si es necesario, y el alcance de auditoría, que es la extensión o limitaciones que tenemos para hacer este proceso. Hay unos principios de auditoría. Viviana, se fue el audio. Hola, Viviana. No se fue el audio. Estoy, ingeniera Natalia, mirando que me salga la presentación. No estaba hablando. ¿Me escuchan ahí? Listo. Perfectamente. Entonces les estaba comentando que hay unos principios de auditoría, especialmente son 6. El primer principio de auditoría es lo que llamamos integridad, que es el fundamento de la parte profesional. Es decir, es desempeñar cómo el auditor desempeña su trabajo con honestidad, diligencia y responsabilidad. Aquí se debe mostrar pues la competencia al momento de desempeñar el trabajo de manera imparcial, es decir, pues permanecer ecuánime, con rectitud, justicia e imparcialidad al momento de hacer este proceso de auditoría. El segundo principio es la presentación imparcial.
es la obligación que tiene el auditor de informar de manera veraz y con exactitud los hallazgos de auditoría, conclusiones e informes de auditoría. El cuidado personal, que es el tercer principio, se refiere a que los auditores deben proceder con el debido cuidado de acuerdo con la importancia de la tarea a desempeñar y la confianza depositada en los clientes, específicamente de la información suministrada por las organizaciones. Es un factor importante al realizar ese trabajo de manera cuidadosa, profesional y pues además tener la capacidad de hacer juicios razonables de acuerdo con la situación. En la parte de confidencialidad, es lo relacionado con la discreción en la información. Independencia, pues evitar auditar su propio trabajo o actividad. Y enfoque basados en procesos, enfoque basados en las evidencias está relacionado a registros o evidencia, como su nombre lo indica, en el desarrollo de las actividades a ejecutar. Los ejes del proceso de auditoría, tenemos 3 ejes. El primero es lo que se debe hacer versus lo que se hace y lo que se quiere lograr. Entonces, en lo que se debe hacer está fundamentado en los criterios. Como les mencionaba, los criterios son especificaciones, normas y requisitos. Estos pueden ser establecidos por el cliente, por la ley, por la misma organización, y pueden ser reglamentos, el manual del sistema de gestión es un criterio de auditoría, los procedimientos, planes de acción, planes de manejo ambiental, programas, en fin. ¿Sí? Versus, bueno, la realidad de los procesos, lo que se hace. Entonces, allí es donde hablábamos de una comparación. Los criterios, lo que se hace cumple con los criterios de auditoría. Entonces, allí es lo que tenemos que entrar a revisar en este proceso. Y lo que los criterios de auditorías cumple satisfactoriamente con los objetivos sistemáticos que me he trazado o que se ha trazado el sistema. Entonces, allí es donde se hace ese tipo de comparaciones, si se cumple con los objetivos, si lo que se está haciendo se cumple con los criterios o no. Y eso, digamos que teniendo en cuenta estos 3 ejes, pues me permite mirar si mi sistema está conforme o no. La auditoría como proceso. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer primero para hacer una auditoría? Entonces, identificar los procesos, identificar las interrelaciones de estos procesos, planificar actividades siguiendo el ciclo PHBA. Entonces, les comentaba, planear, hacer, verificar y actuar, ejecutar auditoría siguiendo el ciclo PHBA y hacer seguimiento. Para establecer una auditoría integral de acuerdo al ciclo de mejora continua PHBA, entonces, en el planificar, tenemos que mirar pues que el sistema esté enfocado por procesos, cuáles son los productos, aspectos relevantes, efectos, riesgos, objetivos, metas y programas. En el hacer, entonces, se debe determinar cómo se hace ese control del proceso, ese control operacional, ese control operativo, cómo dentro del sistema se hace la comunicación interna y externa, el control de documentos, emergencias. En la verificación, es importante verificar que se cumplan los requisitos de los productos, procesos, sistemas, del cliente, los legales, el monetario y la medición. Y en acciones, pues aquí en toda la parte de mejoramiento, es importante identificar cuáles son las acciones de mejora
o las acciones correctivas que yo debo realizar. Bueno, es importante que toda organización, además que lo pide la norma como requisito obligatorio, se debe establecer un programa de auditoría. En ese programa se tiene que claramente identificar unos objetivos, quiénes son los responsables, cuáles son los recursos y procedimientos que se van a auditar en la implementación. Entonces, pues hay que elaborar un calendario cuando se va a hacer esas auditorías, hacer una evaluación y selección de auditores y hacer una conservación de registros. En el seguimiento y revisión, que es la parte de verificar, pues hay que hacer un seguimiento y revisión y identificación de necesidad de acción correctiva, preventiva, oportunidades de mejora, y en el actuar, que es la mejora, entonces la mejora del programa de auditoría. Incluso, tutora, qué pena, ahí hay que incluir también los riesgos en el programa, los riesgos que se nos pueden presentar. Sí, digamos que en el programa allí se debe incluir pues todos los aspectos generales que se considere importante para este proceso de auditoría. ¿Listo? Entonces, en el procedimiento de auditoría, aquí se los voy a explicar como lo proyectado de manera de acuerdo al ciclo PHBA, ¿sí? Entonces, ¿qué se debe hacer en el planear? Entonces, en el inicio de la auditoría se debe designar pues el auditor líder cuando se va como equipo de trabajo, como un equipo de auditores, definir los objetivos, alcances y criterios, determinar pues la viabilidad, seleccionar el equipo auditor y establecer contacto con el auditado. En el planear de la auditoría que vayamos a hacer, también tenemos que hacer una revisión de la documentación, revisar si los documentos son pertinentes, determinar adecuación con respecto a criterios de auditoría, preparación de la auditoría de campo, entonces hay que preparar el plan de auditoría. Acuérdense que el programa de auditoría son las fechas que se hacen, que se programan a nivel anual del sistema de gestión, y el plan de auditoría es como el documento diario o el documento del día que vamos a hacer la auditoría. Es como la programación del día de la auditoría. ¿Sí? Entonces ahí se programa el plan de auditoría, se asigna el trabajo al equipo auditor y se preparan los documentos de trabajo. Asimismo, en esta partecita, pues les decía que hay que establecer ese objetivo de auditoría integral. Entonces, se debe verificar si el sistema integrado de gestión está conforme con los requisitos, se ha implementado y mantenido, es adecuado y eficaz, es efectivo para cumplir la política. Los objetivos deben ser amplios y de poca profundidad. Las auditorías internas integrales deberán definir objetivos de auditoría de menor alcance y alta profundidad. Estas auditorías, mínimo la norma dice que anualmente se debe hacer una, ¿sí? Pero pues lo ideal es hacer una o dos en el semestre, ¿no? Para que haya un mejor control y se puedan establecer más planes de mejora. En el planear también se hace el alcance de auditoría. El alcance es qué procesos yo voy a auditar, porque no todos los procesos se pueden auditar, ya sea en una auditoría interna o externa. La organización pues, puede solicitar una auditoría externa y decir, solamente quiero que me auditen mis procesos misionales, ¿sí? Entonces, aquí en este alcance de auditoría se especifica cuáles son los procesos, actividades, instalaciones que se van a auditar y obviamente pues los tiempos.
Para este alcance, pues es importante tener en cuenta esos criterios de auditoría, manuales, procedimientos, especificaciones, fichas, programas, instructivos, ¿sí? El contacto inicial con el auditado, entonces, pues después de que se hace un análisis documental, es importante pues verificar la adecuación de la documentación, conocer la configuración del sistema integrado de gestión y pues el manual integral. Análisis documental, entonces, pues aquí se hace la verificación de adecuación de toda la documentación, ¿sí? Que se ha recogido para este proceso. Principalmente se tiene que tener claro cuál es el alcance, cuál es el mapa de procesos de la organización, las caracterizaciones, descripciones, interrelaciones, elementos clave, referencia de la documentación, el cumplimiento de requisitos legales y otra índole y la adecuación de requisitos. Si es un sistema pues integrado, entonces de las 3 normas. Tutora, y los requisitos, por ejemplo, los requisitos legales deben ir en la caracterización. ¿Qué requisito debe cumplir? Sí. En la caracterización de proceso, si recuerdan el formato que les estaba explicando, en la parte de documentos, allí se debe especificar cuáles son los requisitos legales que cumple ese proceso, ¿sí? Hay organizaciones que prestan, bueno, en la mayoría en la cadena de valor, por ejemplo, si es de salud o de transporte, dentro de los procesos misionales, en alguno de los procesos misionales se tiene que identificar cuáles son los requisitos que le aplican, por ejemplo, a esa organización de acuerdo a su actividad económica. Y eso se especifica en las caracterizaciones de los procesos. ¿Sí? Hay requisitos legales de cumplimiento general para toda organización, como por ejemplo la parte de seguridad y salud en el trabajo, el tema de riesgos laborales y demás. Eso es algo general. No sé si ustedes recuerdan que toda organización tenía que implementar, como en el 2015, rápidamente el decreto 1072, que era toda la parte de seguridad y salud en el trabajo y que era un requisito legal obligatorio que toda organización tenía que cumplir. Pero adicional a eso, dependiendo de la actividad económica, tiene que cumplir algunos requisitos legales específicos. Y eso debe estar claro dentro de la caracterización de los procesos misionales. Sí, por ejemplo, el proceso de compras, entonces a ellos les aplica un numeral de el tema de la evaluación a proveedores, ahí debe estar, ¿cierto? Sí, pero digamos que en tema legal, por ejemplo, en una empresa de transporte de servicio especial, hay un decreto que para esas empresas específicamente ellos tienen que cumplir en la parte de transporte especial, ¿sí? Como el color del vehículo, los tiempos, seguridad de los pasajeros, ¿sí? Entonces, eso se debe establecer en la parte de caracterización del proceso. ¿Cuál es la norma o el reglamento específico para esa empresa? Asimismo, para los de medicina, para cualquier tipo de empresa, de acuerdo a su actividad económica, se tiene que relacionar esos requisitos legales o específicos. Ok, gracias. Con gusto. Bueno, entonces yo les hablaba del plan de auditoría. Es una de las actividades que ustedes deben realizar en esta fase, en el caso 4, ¿sí? Aquí yo les traigo un ejemplo y es el mismo formato que ustedes van a manejar. Entonces, el plan de auditoría yo les decía que era como establecer el cronograma del día, ¿sí? La empresa que estamos manejando como ejemplo se llama Floralia.
Aquí casi siempre se coloca es el logo de la organización y la codificación del documento. El objetivo de la auditoría, bueno, en este caso es un ejemplo. Entonces, el objetivo de la auditoría, determinar la conformidad del proceso administrativo y financiero con los criterios de auditoría. Es uno de los objetivos. Confirmar que el proceso administrativo y financiero ha sido establecido e implementado de acuerdo a los requisitos de la normativa auditada. Evaluar la eficacia del proceso administrativo y financiero para asegurar que aporta continuamente a los objetivos de la organización. Identificar las mejoras potenciales del proceso administrativo y financiero. Ahí definimos 4 objetivos de auditoría. ¿Qué criterios vamos a tener para hacer esa auditoría? Entonces, los requisitos que se establecen en la ISO 45001, en la 9001, en la 14001, más los manuales y documentos del Sistema Integrado de Gestión de la Organización. Y aquí, digamos que nos da otro criterio que es un criterio normativo, Ley 100 de 1990. El alcance de la auditoría, verificar el cumplimiento del desarrollo y ejecución de las actividades del proceso administrativo y financiero establecido por la organización, sitio de auditoría. Entonces aquí se coloca fecha programada y los capítulos o elementos a auditar. Entonces, aquí colocamos para el día 24 de octubre. Entonces, vamos a tener una reunión de apertura. Estas son las personas encargadas. Estos van a ser los auditores, hora programada y los recursos que necesito. Creo que ahí falta, tutora, qué pena, el tema del acta, porque he estado leyendo en el tema del acta de apertura, ¿no? Se debe hacer un acta de apertura y un acta de cierre al final de la auditoría. Sí, en la reunión de auditoría siempre se hace pues la apertura y en el documento todos firman, todos los que están involucrados en el proceso de auditoría, ¿sí? Se hace la presentación, el registro de asistencia y demás. Cuando se termina la auditoría, se hace un informe de auditoría. Y en ese espacio se reúnen tanto los auditores como los auditados y allí se socializan los hallazgos. Pueden ser positivos o negativos. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos otra actividad, entonces programación de reunión del comité de gerencia y agenda, los responsables, los auditores, hora programado y los recursos que se necesitan. Y así se establece, digamos, como un cronograma de ese día de auditoría para tenerlo claro, ¿sí? El informe que tú decías es en la reunión de cierre, ahí se socializa ese informe. ¿Listo? Entonces, como tal, es lo principal que debe tener un plan de auditoría. Y aquí, bueno, nos dice, ¿no? Que debe tener, pues, equipo auditor y el auditado, una metodología de comunicación, cuáles son las actividades, fechas y horas, informe de auditoría, que es el que se presenta al finalizar la jornada, arreglos logísticos, el alcance de objetivos y criterios. Este plan de auditoría, ¿cuándo se hace? En la fase de planeación. ¿Listo? Entonces, este es pues el formato que les acabo de mostrar, diligenciado, y el cual ustedes pues van a desarrollar. Hay una lista de verificación o lista de chequeo que también se hace en la etapa del planificar. Entonces, esta lista de chequeo le permite al auditor guiarse al momento de hacer ese proceso de auditoría, ¿sí? ¿Cuáles son como las preguntas, los ítems, las normas y procedimientos, en este caso, del proceso administrativo y financiero de la empresa Floralia que voy a preguntar, ¿sí? Es como un apoyo, es un documento de apoyo para el auditor. Entonces, aquí se coloca pues el proceso, se coloca el responsable o a quien se va a auditar y la fecha,
¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo. ¿Cuál es el objetivo del proceso? Aspectos a verificar, entonces en la carpeta de direccionamiento estratégico. Aquí entonces se coloca el cumplimiento, si cumple, no cumple y qué comentarios. Obviamente hay que tener mucho tacto al momento de estar haciendo este proceso, este tipo de preguntas y demás. Acuérdense que la auditoría no es, digamos que es ver, observar y además ser muy prudentes con la información que nos da el auditado. ¿Cómo le aporta este proceso a la política de calidad? Un ejemplo, entonces, aquí aspectos a verificar, el cumplimiento y comentarios de acuerdo pues a la respuesta del auditado. ¿Cuáles son las entradas y salidas del proceso? Esto donde lo puedo ver en la carpeta de direccionamiento estratégico o está en la misma caracterización de ese proceso. Y pues yo coloco aquí mi criterio, si cumple o no cumple, pues de acuerdo a las evidencias y mis comentarios. ¿Cómo se asignan los recursos para este proceso? Entonces, no, pues se asigna de acuerdo a un acta de comité de dirección. Ejemplo, entonces, ese va a ser, digamos, mi evidencia para verificar si ese criterio se cumple o no. Y se hacen los comentarios. ¿Por qué aplica la ley 100 de 1993 en este proceso? Entonces, se pregunta el auditado por qué, si se cumple en la organización o no, y qué comentarios. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, esta lista de chequeo, pues, permite ser mi apoyo, mi eje en este proceso de auditoría. Tutora, y ahí también se pueden incluir los requisitos. Por ejemplo, en el caso si se está auditando calidad o de pronto si se está auditando VAS, colocar el requisito que le aplica como, porque digamos que cuando se dan estos ejercicios de auditoría, a veces hay una cierta confrontación, pues en el buen sentido de la palabra, en que la persona dice, no, pero ¿cómo así? ¿Eso dónde está? Y entonces uno tiene como ahí el apoyo para decir, no, en el requisito tal, está establecido que tienes que tener esto y esto. Sí, sí. O sea, aquí donde está este espacio norma o procedimiento o ítem, entonces se coloca qué es y en aspectos a verificar, por ejemplo, aquí como ejemplo colocamos tal acta, tal carpeta, pero pueden colocar normatividad o el criterio que aplique. ¿Sí? Aquí encontramos encuestas de satisfacción, indicadores de gestión, actas, resultados de auditorías, o sea, lo que aplique para ese ítem como criterio, ahí lo vamos especificando. ¿Listo? Bueno, en el tema de planificar, es importante identificar estos requisitos en cuanto a sistema y en cuanto a procesos. En los sistemas, pues es importante hacer una identificación y comunicación de los requisitos de las partes interesadas, mirar cuáles son los programas de gestión y cómo se despliegan esas directrices y objetivos. En la parte de procesos, identificar los objetivos de cada proceso, la suficiencia de los recursos y ambientes de trabajo, planes de control, planes de manejo ambiental, cuando pues hay un sistema integrado con 14001 y evidencia de planificación del proceso. En el hacer, es importante pues mirar la adecuación de la documentación que describe la operación de procesos, la disponibilidad documental y los registros, la competencia del personal, su función, responsabilidad y autoridades. Esto pues siempre casi siempre se establece en un manual de funciones, donde están pues los perfiles de cargo del personal, comunicación y partes interesadas, aplicación de técnicas operativas adecuadas, medicina preventiva, medicina del trabajo, toda la parte de seguridad y salud, definición y aplicación de condiciones controladas, control de contratistas, proveedores, visitantes, diseño,
En el verificar, pues es importante hacer un seguimiento del desempeño de los procesos y control de las no conformidades. Entonces, si se ha identificado no conformidades, cuáles son los planes que se han ejecutado, las mejoras para mejorar ese tipo de hallazgo, indicadores del desempeño de los procesos, satisfacción de las partes interesadas, control de dispositivos de seguimiento y medición, control de no conformes, análisis y datos, efectividad, seguimiento y cumplimiento de requisitos legales. Y en el actual, pues aplicación de acciones correctivas y de mejora, mecanismos de comunicación, retroalimentación y seguimiento de los procesos, auditorías internas, revisión por la alta gerencia, que es importante que se haga como mínimo una vez cada 6 meses, consulta y comunicación con el cliente. Bueno. Aquí están viendo pues el formato que les compartí hace rato de lista de verificación. En el proceso de auditoría en el hacer, cuando se está ejecutando la auditoría, entonces se debe realizar una reunión de apertura, se debe definir los canales de comunicación, definir el papel y responsabilidad de las guías y observadores, recopilar y verificar la información, generar los hallazgos de auditoría, preparar las conclusiones de auditoría y realizar la reunión de cierre. En la reunión de apertura, ¿qué se debe hacer? Es importante en esa reunión socializar el objeto y el alcance de la auditoría, reconfirmar el plan que se va a iniciar, recordar fecha de reunión de cierre, validar los medios logísticos, metodología de la auditoría, confidencialidad y comunicación, seguridad y emergencia, y cuáles son las funciones de cada participante. En la recolección de la información, entonces es importante identificar cuáles son las fuentes de información, recolección mediante muestreo. Las auditorías casi siempre se hacen de forma aleatoria porque pues no toda la información y todas las cosas pues se puede evidenciar a veces por falta de tiempo, entonces se hace de manera aleatoria. Y la verificación, pues, es una evaluación de acuerdo a los criterios de auditoría versus las evidencias para generar los hallazgos y eso se hace en el hacer, ¿sí? Una revisión y las conclusiones de auditoría. La recolección de la información, pues hay varios métodos para ello. Mano de obra, puede ser medición, puede ser registros, formatos, equipos en funcionamiento, estadísticas, observaciones en condiciones del medio, condiciones de ensayo, condiciones de almacenamiento. Como siempre, se va a tener un proceso de entrevista del auditado con el auditor, es importante tener pues unos tips importantes que se deben tener en cuenta, ¿no? Es saber escuchar activamente, mostrar interés, ser cuidadoso, paciente y muy prudente en este proceso y registrar la evidencia en la lista. Bueno, proceso de comunicación, expresión, lenguaje, habilidades del auditor. Primero, pues debe tener una preparación, un conocimiento importante, tanto del tema de auditorías como también de la actividad económica de la empresa que se está auditando, tener pues mucha inteligencia, prudencia y convicción en este proceso. Conductas del auditor, todo lo estamos trabajando desde la etapa del hacer, ¿no? Ser detallista, diplomático, respetar al auditado, ser decidido, no polemizar, no apartarse del tema, siempre digamos que seguir una ruta, para eso es importante ser
pues una lista de chequeo, verificación, cómo va a ser esa jornada, no confundirse y mantener el control. Entonces, hablábamos de unos hallazgos, esos hallazgos de auditoría pueden ser positivos o pueden ser negativos. ¿Y cómo se hallan? De acuerdo a criterios de auditoría versus las evidencias de auditoría, como les decía, y los hallazgos positivos pueden ser aspectos relevantes, fortalezas o aspectos a proyectar, y negativos, oportunidades de mejora, debilidades de la organización, aspectos por mejorar o no conformidades. En el hacer se va a documentar los hallazgos, se va a hacer una revisión de esos hallazgos, se va a documentar las no conformidades, se va a elaborar conclusiones de auditoría y pues se debe revisar el plan versus el plan y la lista de verificación. Bueno, conclusiones de auditoría. El balance de aspectos tanto fuertes como debilidades de la organización, hacer una reunión de cierre, esto va en el hacer, entonces una presentación de los resultados de auditoría, procesos auditados, cuáles han sido sus interacciones y niveles de la organización, qué hallazgos se encontraron, las conclusiones de auditoría y solicitud de acción correctiva. Para ese levantamiento de hallazgos y hacer esas acciones correctivas, pues es importante definir unas fechas, unos responsables y si se puede, pues tener claro como las actividades que se van a ejecutar. En el proceso de auditoría, en el verificar, es importante pues tener una preparación, aprobación y distribución del informe de auditoría. Entonces, aquí en el verificar, en el proceso de auditoría, se debe preparar el informe, la aprobación y distribución del informe de auditoría cuando son varios auditores y la elaboración del plan de mejora a no conformidades. El informe de auditoría en el verificar debe contener o incluir unos objetivos, alcances y criterios, unas fechas y lugares de realización de actividades de la auditoría, los procesos auditados, los responsables de las actividades, el personal entrevistado, quién ha sido el auditor líder y su equipo auditor, los aspectos favorables de la actividad auditada, también los aspectos débiles de esa actividad auditada, la solicitud de acciones correctivas y conclusiones de la auditoría. Asimismo, en la etapa de verificación se debe verificar las respuestas a las solicitudes de acciones correctivas, elaborar el programa de auditoría de seguimiento y verificar la eficacia de las acciones implementadas. Y como último paso, en este proceso de auditoría, pues se cierra las no conformidades, donde se debe identificar pues, la efectividad del plan de acción. Se debe hacer la inclusión del estado del programa, de las acciones de mejora y la recolección y entrega de documentos. Aquí hay un ejemplo del programa de auditoría. Miren, este es el programa donde se establece las auditorías tanto internas como externas. Este es un ejemplo de auditorías internas. El objeto, el alcance, los riesgos del programa de esas auditorías, cuáles son los procesos que se van a auditar, los responsables, los auditores, las fechas programadas, la hora, el lugar y los recursos que se necesitan. ¿Listo? Bueno, es importante que los auditores integrales tengan una experiencia y educación. ¿Listo? Entonces, como mínimo, pues se pide
educación secundaria, 5 años de experiencia, grado profesional con 4 años de experiencia, una competencia o que tenga unos conocimientos y habilidades tanto genéricos como específicos. Y un entrenamiento, entonces, pues lo mínimo de 40 horas de formación en auditoría, 20 días de trabajo en auditoría en temas de ambiente, calidad, seguridad y salud en el trabajo. Y pues que haya hecho como mínimo 4 auditorías en ese tema. 3 años consecutivos y que tenga pues habilidades en entrevistas, exámenes y otros. Listo, hasta aquí, digamos que finalizamos con el tema, todo lo que tiene que ver con la programación de auditorías, la competencia, entrenamiento de auditores y demás. No sé si alguien tenga alguna duda o inquietud antes de pasar a la explicación pues, de las actividades que han desarrollado en el caso 4. Profe, buenas noches, con Héctor Javier. Ahora, yo sí tengo una pregunta. Es que donde decía que la auditoría tiene puntos malos o puntos a favor, Sí, yo trabajo en una punto de servicios para vehículos y siempre había como un ítem que le llaman como puntos a mejorar o puntos a reforzar, algo así. ajá. ¿Eso aplica en todas las auditorías o simplemente en auditorías específicas que lo permita la norma o es más del auditor? No, esos son hallazgos que el auditor deja como aspectos negativos o aspectos débiles para que la organización haga su plan de acción de mejoramiento. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, ya me la respondió. Gracias, tutora. Bueno, no sé quién más tenga alguna duda o inquietud. Bueno, mientras alguien quiere participar, yo les voy a socializar las actividades individuales, las actividades colaborativas y voy a dar un espacio finalizando de 2 o 3 minutos para quienes quieran participar o tengan alguna duda o inquietud con respecto a esta sesión. ¿Listo? Entonces, las actividades individuales para el caso 4, es importante que el estudiante participe en el foro colaborativo donde comparta pues los datos de contacto y salude a todos sus compañeros. Como mínimo tiene que tener una participación de 5 veces en este espacio académico donde se evidencie pues su avance en el producto que van a construir de manera grupal. Es importante pues que allí se evidencie la construcción del trabajo colaborativo. Eso como actividad independiente. En las actividades colaborativas, la primera actividad es que ustedes en grupo respondan a estas preguntas generadoras sobre auditorías. La primera pregunta es, ¿qué entendemos como auditorías combinadas? Y mencionen 3 principios de auditoría y explíquelo con sus propias palabras. La siguiente actividad son las competencias de los auditores. Entonces, en la tabla número 1, que es la que ustedes están viendo en pantalla, deben definir 4 de las principales competencias que para su criterio debe tener un auditor y
e identifique qué aspectos positivos o negativos puede causar en los auditados o los resultados de auditoría. Entonces aquí ustedes colocan cuáles son las competencias de ese auditor, cuál es el efecto del auditado y cuál es el efecto de los resultados de la auditoría. En la siguiente actividad deben hacer una revisión del caso de estudio. En la carpeta de la guía del caso 4, ustedes en el entorno de evaluación van a encontrar varios anexos. El primero es el anexo 3, caso de estudio de empresa Floralia, y el anexo 4, que es la caracterización de los procesos de Floralia. Entonces, allí ustedes deben revisar la información de la empresa, las caracterizaciones de los procesos, ¿sí? Para poder construir la actividad 5. Y que la actividad 5, ustedes deben realizar una lista de chequeo o lista de verificación en base a los documentos de la empresa Floralia. ¿Listo? Que es el mismo formato que yo les compartí como ejemplo en este espacio. Y deben hacer una lista, un plan de auditoría, que es el anexo 6. También vamos a manejar el mismo formato que yo les compartí en esta sesión. Entonces, esas son las actividades colaborativas que deben desarrollar en el caso 4. La estructura definida en la guía para el trabajo colaborativo. Entonces, para el caso 4 se debe entregar en el entorno de evaluación 3 archivos compilados en .rar o .zip, que es el informe del caso 4. ¿Qué debe tener ese informe? Una portada donde incluya los estudiantes que han participado en el foro y han realizado aportes significativos de manera oportuna. Debe contener la respuesta de las preguntas generadoras y el diligenciamiento de la tabla 1, conclusiones y referencias bibliográficas en norma APA. Debe contener el anexo 5, que es la lista de verificación o lista de chequeo, y el anexo 6, que es el plan de auditoría. ¿Dudas e inquietudes en relación a lo que deben desarrollar en el caso 4? Los escucho. No, pues, profe, pues honestamente tenía tantas dudas que con la exposición pues las resolvió. Estaba esperando sí, en mi caso, ¿no? Y pues ya en adelante cuando si me genera más dudas, pues le estaré escribiendo al Skype o al foro. Pero en mi caso quedó todo bien explicado. Muchas gracias, tutora. Con el mayor de los gustos, recuerden que la red de curso estamos atentos a cualquier inquietud, duda que ustedes tengan por los diferentes canales institucionales, ya sea correo institucional, el mío es angela.triana@unad.edu.com o a través del correo interno y pues el foro de interacción que nosotros permanentemente estamos realimentando y dando respuesta allí, en ese espacio. ¿Listo? No sé quién más quiera participar. La profesora, mi nombre es Jorge, desde Medellín. Pues la verdad, es muy interesante lo que es la parte de la exposición. Digamos que la mayoría de los que estamos acá trabajamos y estamos pues expuestos a este tema de auditorías muy frecuentemente, ¿cierto? Muchas veces uno no entiende lo que pasa de fondo realmente y es muy interesante pues aprender todo este tipo de conceptos y lo que requiere para programar un plan de auditoría, pues todo lo que conlleva y más interesante, pues me pareció ver el tema de las habilidades técnicas que debe tener un auditor. La verdad no me imaginaba que necesitaba tanto. Qué bueno, Jorge, me alegra muchísimo que este espacio les haya servido para profundizar temas importantes que tienen que ver con no solamente la gestión de calidad, sino en general todos los sistemas de gestión. Yo sí te tengo una pregunta, ingeniera Ángela. Esto,
si una persona quisiera certificarse como auditor, bajo qué estándar se hace, qué organizaciones lo hacen, vale la pena hacerlo o no hacerlo, qué costos podría tener esa certificación y si se puede ver esta cuestión de las auditorías como una forma de emprendimiento a futuro, pues para los futuros profesionales del programa de Ingeniería Industrial. Gracias.